El siguiente es un podcast para KW Radio. Bienvenidos a Antifilosofía y Birras con Flor Franco y Andy Pomar, un espacio para deconstruir verdades a través del diálogo y construir diálogo en comunidad. Buonasera a tutti, buenas tardes a tothom. ¿Qué tal? Guten Tag, estoy muy internacional. Ah, opa. ¿Ese ¿cuál era ese? Guten Tag en alemán. Ah, mira. Viví en Alemania 6 meses. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, no sabía ese dato tuyo. Mira, sí, tengo una vida oculta que nadie conoce. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y vos, Flor? Muy bien, la verdad. Fui a jugar al básquet. Bien. Sí, a veces siento que me ayuda a pensar. El ejercicio tiene algo del movimiento, ¿no? Y el pensamiento también es algo de mover, de movimiento. Entonces, creo que me sirve y Muy bien. Y me vino bien. ¿Vos qué tal? Yo bien, estuve en casa lavando la ropa. Aprovechando el fin de También semana. ayuda a pensar, también Sí. ayuda a pensar. Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio de Antifilosofía y Birras muy especial porque tenemos un gran invitado que viene desde Brasil. Sí, un gran invitado, Andy Tías Matos. ¿Cómo estás, Andy Tías? Vamos a contar un poco primero que Andy Tías, se abrió la primera birra. Andy Tías es doctor en Derecho y Justicia y doctor en Filosofía, pero además es profesor, escritor y es poeta, porque a nosotros nos gustan mucho los poetas. Exacto, siempre. Y ha publicado un libro, ¿no? Ahora recientemente que Sí. trata justamente sobre el tema que vamos a ahondar hoy. hablar hoy, sí. Bueno, es hermano latinoamericano y nada, estamos muy agradecidas que estés acá, que te das el tiempo. Un honor. Y acaba de publicar este libro que se llama La anarquía que viene, fragmentos para un diccionario de política radical, que para los que están en YouTube, ahí lo muestro, que acaba de salir, de hecho me acaba de decir que lo acaba de ver publicado acá en España. Y nada, primero darte la bienvenida y preguntarte simplemente cómo surge la idea de escribir este libro y como segunda pregunta también, para que la puedas tomar también, me gustaría saber qué pasa con el término anarquía que despierta las más grandes fobias y las más grandes ilusiones también, ¿no? Entonces, un poquito de eso. Buenas tardes o buenas noches, nunca sé si es tarde o noche en Barcelona, en España. Agradezco mucho por la invitación. Para mí será un honor hablar con vosotras. Y voy a hablar en portuñol, que no hablo perfectamente castellano, pero pienso que esto es más divertido de alguna manera. La primera pregunta es la que todos hacen, ¿no? ¿Por qué la anarquía que viene y por qué anarquía y no anarquía? La idea principal del libro se puede comprender del subtítulo, Fragmentos para un diccionario de política radical. Ya muchos años pienso que los términos y las formas de pensamiento de la política actual están agotados. No es simplemente una cuestión verbal, no es simplemente una cuestión de lenguaje, porque nosotros como animales de lenguaje, y es eso que de alguna manera nos diferencia para bien y para mal de los otros animales, y aquí no hablo de ningún antropocentrismo, pero nosotros somos animales del lenguaje. La lenguaje tiene una dimensión de construcción de la realidad, ¿no? Estamos todos hoy muy atentos con esta idea del performativo, ¿no? Son palabras, son ideas que crean realidad. Cuando, por ejemplo, digo, juro que haré un buen podcast con vosotros. O cuando digo a una niña, te amo, esto crea una realidad, no son simplemente palabras. Así que eso en política y en derecho es muy fuerte. Esta dimensión creativa, esta dimensión performativa del lenguaje. Así que cuando tenemos un léxico, o sea, un conjunto de palabras, de expresiones, de ideas, que de alguna manera significan lo que pensamos sobre la política, tenemos que pensar de cuándo, cómo y de qué manera este léxico fue pensado.
Mira, estamos em 2023 e não temos nada de novo, nem sequer em el lado negativo da política. Vemos agora surgir, por exemplo, o neofascismo, e a resposta do sistema é sempre a mesma. É uma questão de representação política, é uma questão de votos, é uma questão de eleição, é uma questão de justiça, de moralidade. Todos esses termos e de democracia, representativa sempre, porque não têm coragem, não têm valor para falar de democracia real, que é uma democracia, depois podemos falar um pouco disso, directa. Bueno. Pero a ideia é que temos que construir ao mesmo tempo uma nova compreensão de lo que é a política. Os actos, as formas já estão de alguma maneira por aqui, pero não temos el elemento linguístico. E este livro intenta ser uma pequena colaboração, pensando alguns termos claves, como, por exemplo, desobediência, anarquia, pueblo, democracia, teologia, soberania, desobediência civil. São termos que eu intento desconstruir para poner algo mais no sitio. Y la segunda pregunta, ¿cuál? La segunda pregunta es, bueno, esto era un poco, lo acabas de contestar bastante, pero ¿qué pasa con el término justamente de anarquía? Y eso, que nos cuentes por qué anarquía y por qué de alguna forma se ha instalado como en el imaginario tanta fobia también o como asociado Rechazo, tanto un poco. al desorden o al caos o por qué está pasando eso. Eso me gusta mucho este tema, porque es el tema de que hay muchos años que estudio. La palabra anarquía tiene un origen griego, ¿no? Como quase todo en filosofía. Arqué significa, desde los filósofos presocráticos, los primeros que han pensado lo que llamamos hoy de filosofía, arqué es un punto original, es un punto donde todo empieza. Porque si pensamos filosóficamente, tenemos que pensar en términos de causa y efecto. Y esto pone una cuestión. ¿Cuál es la causa originaria, la primera causa? La causa causaron, como decía Aristóteles. Y varios filósofos van a decir, es la arqué, que para muchos es la agua, el fuego, cosas así. Pero la idea de un punto originario, de un punto donde todo empieza, tiene también un sentido político. Para mí no existe filosofía que no sea política. Para mí la expresión filosofía política es redundante. Toda filosofía es política. Principalmente aqueles que não aceitam isso. Pero este sentido de arqué não é simplesmente um ponto originário, é também uma dimensão de mando, porque aquele que é o primeiro, aquele que é o padre, por exemplo, ¿no? De aí toda a ideia do patriarcalismo que temos hoje, de Deus como criador do homem. O arqué é um ponto de organização inicial, pero também de mando, de criação de relações hierárquicas. E a anarquia, esta corrente filosófica, política que surge al ciclo, mediados do século XIX, com muitos autores como Proudhon, Kropotkin, autores clássicos que vou falar um pouquinho deles, pensam a possibilidade de uma auto-organização social que, de alguma maneira, pueda superar esta dimensão de mando original. E de aí vem a palavra anarquia, que é muito mais uma ideia de filosofia contemporânea. Por quê? Eu tenho o maior respeito por los filósofos anarquistas não originais clássicos, Proudhon, Bakunin, fundamentalmente, Kropotkin, pero têm alguns problemas que nós não podemos aceitar em pleno século XXI. Tem alguns problemas, por exemplo, são filosofias progressistas. Como todas as filosofias de esquerdas da época, são filosofias progressistas que pensam que estamos sempre melhorando, estamos, de alguma maneira, fazendo as coisas melhores. Como esta idea de la evolución, que vamos hacia algún lado mejor, ¿no? Sí. De progreso, claro. Y eso, por ejemplo, Walter Benjamin ya nos has dicho que no hay progreso en este sentido.
La historia no es lineal, es como tú estabas diciendo al inicio, es movimiento, ¿no? Pero esto es una característica general de la época. El marxismo también pensaba así. El progresismo, ya no podemos aceptar eso, porque el progresismo es mantener la idea de un orden quasi metafísico, ¿no? Y más, son autores con un cierto romanticismo, ¿sabes? Que creen en la posibilidad de una esencia humana. Aquí, por ejemplo, tú piensas en Kropotkin, que es uno de los más famosos, los más interesantes anarquistas clásicos. Decía que es natural al ser humano colaborar, que nosotros tenemos una esencia colaborativa. Es muy interesante el contexto donde habla eso, porque está intentando luchar contra aquella corriente naciente en aquel momento, que es el liberalismo que decía, no, tenemos que competir, la vida es una guerra, es como Darwin decía de los animales, lo mismo para los humanos. Nosotros somos seres individuales que tenemos que luchar unos con los otros. Kropotkin no veía así, no veía las cosas de esta manera. Ha hecho muchos estudios, era antropólogo, era geólogo, filósofo y muchas cosas, era noble ruso, ¿no? De la nobleza rusa. De la monarquía, ¿no? Que hay algo también entre palabras. Bueno, sí, monarquía. Exacto, monarquía. De un solo origen, ¿no? Como la monarquía. Exacto, un solo poder. Que gobiernen los mejores, ¿no? Sería el monarquía, o sea, es uno, pero estos como que vendrían a ser como los elegidos, ¿no? Los mejores para gobernar. Y los representantes de ese origen que se supone como puro o como bueno o como los nobles, los buenos, como decía Nietzsche, ¿no? O que se los pone en este lugar de así es como deben ser el resto también, ¿no? Y se los pone también en un cierto lugar de ideal, ¿no? Sí, siempre hay una noción normativa, ¿no? Esto es importante. Estas teorías de las formas de gobierno que, por ejemplo, Aristóteles ha pensado, no tienen simplemente una noción descriptiva, son normativas, dicen qué se debe hacer, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Pero solo terminar la cuestión de Kropotkin, que es interesante. Sí. La idea de que tenemos una esencia, y es una buena esencia, ¿no? Somos colaborativos, y si conseguimos de alguna manera vencer el capital, vamos a tener una vida más natural. Y eso no se puede aceptar, esta idea esencialista. Por eso, cuando hablo de anarquía, intento pensar una dimensión infundada, una dimensión sin fundamento. Esta es la corriente filosófica que de alguna manera desarrollo. La idea de que nosotros no somos nada, nós estamos siempre siendo. Nosotros somos como movimiento. Esto solo se puede pensar de alguna manera con la filosofía que se llama bien o mal. A mí no me gusta mucho esas clasificaciones o nombres, pero llaman de pós-estruturalista. Que son autores como Deleuze, Guattari, más nuevo, Agamben, Foucault, de alguna manera, Judith Butler. Son muchos que piensan esta idea de una ausencia de fundamento. Así que es casi el contrario del anarquismo clásico. El anarquismo clásico tiene esta idea de que tenemos una esencia buena, lo que nos pervierte, lo que de alguna manera nos hace mal es el capitalismo. Así tenemos que vencer el capitalismo y todo quedará bien, como en un pase de mágica. Y la anarquía, la negación del arqué es la negación de dos cosas. Es la negación de un origen. No tenemos origen. Este es un dogma cristiano de un padre, de un Dios Padre que nos crió. No, nosotros siempre estuvimos aquí en forma de piedra, en forma de agua, en forma de animal. Somos un proceso. No somos cosas, no somos entidades, somos procesos. Negación de la origen y al mismo tiempo negación del mando. No hay ninguna razón para que un hombre o un grupo de hombres comanden o manden a los demás. Y para eso, la base filosófica de todo eso es la idea de que no tenemos fundamento. Y esto es que somos procesos, que somos seres anárquicos, sin mando y sin origen. Eso, me encanta esa idea y hoy pensaba justamente, ¿no? La política de alguna manera es la actividad estrictamente humana, ¿no? La actividad más humana. Hoy cabría preguntarse de nuevo y volver a recuperar esas preguntas básicas, ¿no? De qué es la política. No estaría mal igual reformularlo, porque también creo que hay algo caduco en el sistema político actual, ¿no? Que de alguna manera pide por sí mismo un cambio. Y hoy pensaba y decía, bueno, es que la política, en cuanto a acto humano, debe ser o es de alguna manera siempre trans.
La política Sí, es transitoria, ¿no? En el sentido de siempre está... y movimiento en también. movimiento, claro, exacto. Siempre por venir, siempre en construcción, creo yo, ¿no? O al menos lo pienso desde ese lugar, porque si lo creemos como la política, como solo de conservarlo ya hecho, entonces no hay cambio y no hay modificación y pierde sentido el acto político. Sí. Pero si el acto político en realidad busca reformar o reformular o cambiar algo, entonces es ahí cuando creo que nos comprometemos realmente con nuestro tiempo y con nuestro habitar, ¿no? En esta época. Sí. Hay muchos autores que hacen una diferencia, por ejemplo, entre el político y la política, y muchos alemanes y franceses y españoles, pero sin entrar en muchos detalles. La política serían las instituciones, el gobierno, el poder ejecutivo, legislativo, judicial y todo eso, las elecciones, los predios públicos, eso es la política. El político es esta dimensión un poco difícil de conceptualizar, pero tiene que ver con esta percepción de cómo se hacen las relaciones humanas, cómo se construyen organizaciones humanas. Y hay dos maneras básicas de pensarlo. De manera jerárquica, y esta palabra, a mí me gusta mucho el griego. Ya pensaron la palabra jerarquía, que es contra la cual los anarquistas de hoy y de ayer se colocan. Jerarquía es una palabra terrible. Hieros significa sagrado. Arqué es orden. La jerarquía es la orden sagrada, cosa que, por ejemplo, Kafka ha percibido muy bien, ¿no? Es una manera... Así, el político tiene que ver con formas jerárquicas o formas árquicas. Y lo más interesante es que todas las formas árquicas tienen que justificar el poder. Estábamos hablando de las teorías de las formas de gobierno, por ejemplo, monarquía, que es buena, el gobierno de una única persona, buena, monarquía. Gobierno de una única persona, mala, tiranía. Gobierno de muchas personas, pero no todas, bueno, aristocracia. Gobierno de algunas personas, malas, oligarquía. Gobierno de todas las personas buenas, democracia. Gobierno de todas las personas malas, demagogia. Es una clasificación que me encanta de Aristóteles. Pero todas las arquías tienen que justificarse. ¿Por qué un grupo, una persona isolada o todos pueden ejercer el poder? Porque es Dios, o es hijo de Dios, o es amigo de Dios, o porque es más fuerte físicamente, o porque tiene dinero, o porque viene de una familia tradicional, de un linaje de sangre importante. El poder que se justifica no es poder democrático. La dimensión de la democracia es injustificable porque parte de la dimensión innegable de la igualdad. Pero es una igualdad en el sentido que nosotros aquí somos iguales, no, somos diferentes, pero es una igualdad mucho más profunda, una igualdad metafísica que autores como Judith Butler hablan. Es la igualdad frente a la debilidad, frente a la muerte, frente a la precariedad que nos constituye como cosas que están siendo. La democracia no necesita justificación, es la forma de ejercicio del poder por excelencia. No necesito decir, yo soy mejor, mi familia es más antigua, tengo más dinero, soy más fuerte. No, la democracia simplemente es por excelencia la forma política. Estoy hablando mucho, ¿no? Me encanta. Muy bien. Estamos Vamos a beber un poco de cerveza. Sí, claro que sí. Me recordaba esto del origen, ¿no? Que Lacan, en Acerca de la causalidad psíquica, justamente de alguna manera llega a esa conclusión. No hay causa, Sí. o no hay una causa definible, atrapable, cognoscible, ¿no? Es decir, que la causa está perdida, de alguna manera, la causa psíquica y también, por tanto, todo tipo de causa. Nunca llegaremos a ella, ¿no? Y ese vacío, esa falta de sentido, de aprehensión de esa causa, es lo que hace que también todo se mueva, de alguna manera, estemos en constante. Y a la vez es como, yo supongo que es el miedo, ¿no? Para las personas como de a pie, ¿no? Sí. El miedo de la incertidumbre que genera justamente el no ir o sea, el que de alguna forma que nadie me explique de dónde vengo ni a dónde voy, o que desde dónde venimos no sea nada relevante, o a dónde vamos tampoco. Y un poco
así como siguiendo, ¿no? El tema del que exista el Estado soberano y que estemos tan acostumbrados a vivir en estados soberanos, porque, bueno, nuestra generación de alguna forma nos olvidamos que sí, hay seres humanos que no han vivido bajo esta forma jerárquica y controladora, ¿no? Que tiene que ver con las fronteras de un Estado-nación, un Estado soberano. Entonces, nada, cómo de alguna forma también se manejaban otras civilizaciones, no, otros pueblos, otras personas, sin esta forma de falo, que sería, ¿no? Jerárquica, ¿no? Jerárquica, Como de ¿no? árbol. Sí, de torre, digamos. Y de alguna forma sí podían comunicarse en una forma más horizontal e intercambiar de otras formas, incluso con modelos económicos diferentes. Bueno, no sé, te quería preguntar un poco de eso, sobre estos otros humanos que previo a que ahora seamos todos Estado-nación, Estados soberanos, cómo se manejaban y si de alguna forma para que exista... bueno, de alguna forma, Chiara Bottici, que también es compañera de NED, también publica, ella habla de anarcafeminismo, ¿no? Como la idea de que tienen que ir de alguna forma de la mano para conseguir tipo, que verdaderamente las cosas sean diferentes, porque sí que el feminismo dentro de este sistema de Estado soberano jerárquico tiene sus luchas y las tiene en la calle, pero hay un límite en el que al final estamos jugando con las mismas herramientas del amo, digamos. ¿Cómo se puede, como de alguna forma, romper este Estado soberano y que de alguna forma, bueno, podamos crear nuevas formas de organizarnos también, ¿no? Esta es la pregunta de 1 millón de Exacto, de el euros, que ¿no? sepa la respuesta, por favor, que se presente. Sí, esto es muy interesante porque David Graeber, por ejemplo, que es un gran antropólogo, ¿no? que se murió a poco tiempo, tiene un libro que no me acuerdo el título, pero se escribe con un colega y hace una pesquisa antropológica y arqueológica de mucho valor y muy profunda, demostrando algo que Kropotkin ya había intuido de alguna manera, que la mayor parte de la historia humana transcurrió en cooperación. Si no fuera así, nosotros estaríamos extintos, ¿sabes? La cooperación es fundamental para nosotros. La cosa que veo hoy, y tiene mucho que ver con esta cuestión del miedo que tú has dicho, es que nosotros no tenemos más valor para cambiar. Parece que estamos en un tiempo cerrado. Muchos llaman de lento presente. Es una situación, por primera vez en la historia de la humanidad, no tenemos más relación entre presente, pasado y futuro. Tenemos simplemente un presente que se repite. Solo hay la opción neoliberal, solo hay la opción representativa en política, solo hay mercado, solo hay individuos aislados en este mercado. Así que nos falta imaginación y creatividad. Nos falta deseo fundamentalmente, porque el deseo ha sido como que colonizado, ha sido como que controlado por las dimensiones del capital. Miren, por ejemplo, la democracia representativa es una gran cosa en el siglo XVIII, cuando es creada en Estados Unidos, en Francia. Han creado esta forma porque no se podía utilizar la democracia directa, pero nosotros herdamos eso como si fuera un destino, ¿sabes? Y si tú hablas contra la democracia representativa, te dicen, no, tú eres un fascista, tú eres un terrorista, ¿no? Un irresponsable, un utópico. Sí. Pero para mí es muy claro que la democracia representativa no tiene nada que ver con democracia, nada. Y eso no soy yo que estoy diciendo. Por ejemplo, Aristóteles, que es un aristócrata, ¿no? Decía, la forma fundamental de la democracia es el sorteo. ¿Se dice sorteo? El sorteo, sí. La aristocracia. Las elecciones son siempre aristocráticas porque tienen que elegir el mejor en algún sentido. Exacto. En el sentido, digamos así, teórico, ¿no? Sí. Ninguno de los mejores es nunca electo porque... Eso Ahora no pasa. que hablabas de esto me parece muy interesante, ¿no? Yo a veces me pregunto y digo, ¿cómo puede ser
que en nuestra sociedad actual no haya una gran revuelta social, desastre, o sea, de estar todos en la calle, sobre todo los jóvenes, cuando tenemos estos precios de alquileres en una ciudad, por ejemplo, como Barcelona, donde yo vivo al menos, pero sé que pasa en Nueva York, en París, en muchas grandes ciudades contemporáneas, que un salario, o sea, con la precarización salarial que hay, bastante generalizada, Sí. que no alcanzas casi que a pagar un piso, ¿no? El valor de los alquileres, la precarización laboral, también no solo por los salarios, sino por los contratos temporales, es decir, ¿cómo puede ser, yo a veces me pregunto, que no estemos en la calle? Y ahí pienso en este apaciguamiento del deseo o en este anestesiamiento, ¿no? Estar como Sí. anestesiados, quizás justamente por lo que decías de en la era neoliberal, capitalista, donde todos gozamos de objetos, gadgets, no sé qué, querer tener, ¿no? Hay un goce que predomina a un deseo, es decir, el deseo se opaca, se oculta, se eclipsa detrás de este goce, que es diferente, ¿no? El goce es diferente al deseo. El deseo siempre parte de un vacío y quiere algo, quiere cambiar algo, quiere ir a por algo, ¿no? Pero el goce es más bien una inercia. Y creo que hoy en día a veces estamos en una especie de inercia donde no hay cambio y donde todo es un presente constante, ¿no? Donde nada cambia, donde no hay cambio posible. Y justo estuve leyendo esta semana a María Zambrano y ella propone dos tipos de política, por decirlo así, política revolucionaria frente a política conservadora, ¿no? Una quiere el cambio, otra no. Y yo me preguntaba y decía, bueno, ¿por qué será que algunos quieren conservar siempre las mismas formas? Es decir, porque hay gente que no quiere el cambio, ¿no? Y bueno, se me ocurrían como varias cosas. Una, por egoísmo, porque generalmente el que quiere conservarlo todo igual suelen ser aquellas personas que tienen ciertos privilegios muchas veces y no quieren perderlos, entonces no quieren que nada cambie. Pero también puede ser por abulia, por falta de deseo, justamente, de no querer luchar por aquello que quiero tener o por mis derechos mismos, ¿no? O querer cambiar algo, por miedo al cambio mismo. Es decir, también podría ser un miedo, un terror a que algo cambie, porque siempre será algo desconocido. De alguna manera Sí. nos enfrenta como a lo desconocido. Bueno, Zambrano va a decir por horror a las conmociones espirituales que trae el cambio, ¿no? Como un poco por esto a veces no se quiere cambiar. En cambio, la política revolucionaria traería justamente, está basada en el cambio y traería esta visión de lo político siempre en constante transición y en constante búsqueda y por tanto parte de una insatisfacción. Ahí está el tema también, que no podemos cambiar algo si no nos sentimos de alguna forma insatisfechos o desconformes, ¿no? O Sí. incómodos. Mira, esto es muy interesante porque es la segunda cuestión, pregunta de 1 millón de euros. ¿Por qué las personas, Estamos preguntando cosas. por qué las personas no hacen nada, ¿no? Barcelona es una locura. Yo conozco Barcelona hay mucho tiempo. Las cosas están tan caras, todo está tan caro, hay tantas personas en las calles pidiendo cosas. Es una locura. ¿Por qué las personas no cambian eso? Primeiro, não é tão fácil, não? Porque estamos criados em sistema, estamos subjetivados em sistema em que se nos diz todo el dia que as coisas não vão cambiar. Este é o resultado de uma metafísica del tempo, essa metafísica del largo presente, onde não se pode mais conectar com as tradições del passado e com a proyectividade del futuro. Isso é fundamental para pensar cambios. Eu estou dentro de uma dimensão não tradicional, mas de uma tradição de lutas. Vosotros están hablando conmigo aquí porque muchas mujeres han luchado antes de vosotros. Sí. Y tenemos una relación más o menos ecuánime. Pero las chicas de hoy no saben de eso. Las mías alumnas, por ejemplo, piensan que las cosas siempre han de estar así. No, muchas personas han luchado por eso. Pero no hay más relación con las luchas del pasado. Sí. Y el peor, esta idea de que a proyectividade do futuro, a abertura do futuro se ha cerrado. É famoso a frase de Francis Fukuyama, este cabrón americano, hegeliano, dice es el fin de la historia. Agora, com el fin del socialismo real de União Soviética, se acabou. Tenemos simplemente que realizar el neoliberalismo. No. Los hechos históricos han demostrado que no. La historia continúa. Pero como o indivíduo que está todo o tempo criado em sistema de largo presente, onde seus desejos são apaciguados, são transformados em coisas quantitativas e não qualitativas, onde não se pode ter mais experiência. Isto é fundamental. Walter Benjamin ha dicho isso há mais de 100 anos, não? Quase mais de 100 anos. Esta ideia de que somos pobres de experiência. E que tudo que temos é
para repetir, para hacer de nuevo lo que fue hecho anteriormente. Tenemos que luchar en todos los campos, claro, pero para mí uno de los campos fundamentales es el campo de la subjetividad, de crear las condiciones subjetivas para que las personas piensen que real no es igual a actual. Son dos cosas diferentes. Las cosas existen. Y esto es filosofía clásica, aristotélica, pero que Deleuze y Agamben retoman, ¿no? Lo real no es el actual. Lo real es real igual, actual más potencia, posibilidades. Aquí tenemos un tiempo completamente lleno de potencialidades, pero que no se realizan, que no se actualizan, porque simplemente tenemos una máquina de subjetivación y fundamentalmente, volviendo a algo que tú dices, Andy, esta idea de las identidades, ¿sabes? En Brasil, por ejemplo, hay un debate ahora muy intenso sobre eso. La identidad, por ejemplo, negra, femenina, gay, de derecha, de izquierdas. El Estado capitalista está muy feliz, está muy tranquilo cuando crea identidades, Sí. crea Etiquetas. crea locales donde puede poner cada cual. Dice, "Olha, mira, sus derechos como negro, como extranjero, como mujer son esos. Mira cómo soy bueno, mira cómo el Estado es bueno." Como que tenemos código de barra, ¿no? Tenemos un código de barra Sí, sí, tatuado sí. Y yo soy mujer, pero soy blanca, entonces me corresponde hacer tener Sí. ciertos hábitos y repetirlos, ¿no? De alguna forma. Y qué importante esto que me estabas contando de la memoria, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando estuvimos en la charla, en el podcast del progreso, justamente hicimos uno, hablábamos de un poco esto, que luego como de las revueltas y las revoluciones de los 60, parece como que se alcanza como una meseta a nivel político identitario de las personas, a nivel sindical, a nivel de organización política de las personas. Es como que una vez alcanzado el acontecimiento, Sí. parece como que ya no hay nada más que hacer, entonces ya llegamos. Lo que acabas de decir de este señor, como del fin de la historia, ¿no? Es como, ya, pues le cortamos la cabeza al rey, entonces ya todos somos iguales, ¿no? Y cuando, o sea, y ahí se queda la gente, o sea, nos quedamos Sí, ahí. sí. Sí. Y entonces un poco esto, ¿no? De las luchas pasadas, de la memoria, y nada, y del individuo político, que creo que hay como, no sé, hay como una aberración por parte del individuo normal, de a pie, a la política. Es como, no, yo soy apolítico. No, hermano, tú no eres apolítico. El tema es que estás hasta los cojones. Sí, y así todo el ser... Es una posición política. Claro. De las más Eso te iba a terribles, decir. ¿no? Eso iba a decir, ser apolítico o creer que uno no hace nada y por tanto no está involucrado con la política es un acto político también en sí mismo. Es decir, el no hacer Sí. también es una elección y también hay responsabilidad subjetiva en ese no hacer. Es decir, que estás decidiendo no decidir o decidiendo no hacer. Entonces, de Igual, alguna manera estás ahí yo creo que tiene haciendo que algo. ver con justamente con el miedo a involucrarse, ¿no? Porque de alguna forma, si yo me involucro, tengo que sacar parte de mi día, de mi semana, a involucrarme en pensar esto, en ser parte de una organización. Y sí que hay esto que lo hemos hablado con Flor muchas veces, que es el tema de la comodidad, ¿no? Sí, una pereza ahí. Estar rara. cómodo todo el rato, y parece como que eso es el placer hasta que me muera, ¿no? Hasta que me muera, estar lo más cómodo posible. Y es este ha sido la gran arma política del neoliberalismo. Sí. Volvernos a todos burgueses cómodos, ociosos, ¿no? Sí. De alguna manera, sin querer cambiar nada porque no estamos dispuestos a hacer ningún sacrificio. A renunciar a, Y- a renunciar a ningún nada. Y ofrecernos esta falsidad de las opciones, ¿no? Soy libre porque puedo ir al supermercado y hay 12, 13 marcas de cerveza para elegir. Pero la trampa es que no puede elegir nada que esté fuera del sistema, ¿sabes? Puede elegir dentro del sistema y son cosas absolutamente equivalentes, ¿no? El problema... El problema, ¿no? La cuestión es fundamentalmente luchar contra esta identidad que nos imponen. Pero ¿cómo luchar contra la identidad? Yo pienso que el proceso es triple, ¿sabes? Luchar como identidad. Primero de todo, valorizar la identidad
especialmente si es una identidad subalterna, ¿no? Sí. Reconocerme en mi identidad. Reconocer la identidad. Este es el primer paso. Hablo en primer, segundo y tercer, pero tiene que ser todo al mismo tiempo. No es un evolucionismo, ¿no? Valorizar la identidad, luchar como identidad y luchar contra la identidad. Esto es fundamental. Y utilizar los mecanismos que el sistema nos da tácticamente, sin creer en este mecanismo. Esto es fundamental. Siempre me pregunto, porque soy profesor de filosofía del derecho, y el derecho tiene una dimensión muy práctica, ¿no? ¿Cómo puedes hablar de anarquía en el derecho, donde están los jueces, el poder, las prisiones, todo eso? Hay que utilizar táctica estratégicamente. Agamben tiene una frase que a mí me gusta mucho. Hacer como se não se hiciesse. Se pode dizer assim, fazer como se não fizesse. Simplesmente utilizar o que se pueda utilizar del sistema, pero sin quedarse embelesado por el sistema, ¿sabes? Exacto, fascinado, que fascinación viene de quedar estático, ¿no? Quedar como paralizado de alguna manera. Que un poco era lo que le decía, que te lo comenté, me acuerdo por WhatsApp, era como esta frase, me hacía acordar a hacer uso del padre. Pero sabiendo pasar de él. Pero sabiendo pasar de él. Decía Lacan. Somos un poco lacanianas aquí. Sí. Bueno, nos mencionaste Antitias, que me encanta tu nombre, por cierto, y Antitias, perdón, y quisiera... ¿Te dicen Andy? Anti, me salió de Anti, bueno, de... Este nombre es muy interesante, la origen. El origen. Y aquí estamos hablando de origen, Sí, ¿no? por eso, me parecía que algo tenía que ver. Anditias es un nombre hindú, se dice hindú, Sí, de la India, donde están. Indio, sí. De la Indio. Hindú. No, sí. hindú sería como más de la religión. Ah, vale. Es indio. Indio. Sí, indio. Porque indio en Brasil es completamente diferente. Indios son los Indígenas. pueblos originarios. Claro. Nativos sería. Aquí en español se dice indio, ¿no? Indio. Y es un nombre que está en el Bhagavad Gita, que es uno de los más importantes libros de la religión india. Y es el mensajero de los dioses. Está entre los dioses superiores y los pobres humanos. Él lleva mensajes. Es como Mercurio, ¿no? Sí, Hermes. Es Mercurio, sí. Hermes. Y lo más divertido es que mi padre me dio este nombre porque era hippie, ¿sabes? ¡Ay, qué divino! En los años 70, en los años 70, leía mucho literatura india y este nombre, este tío va a llamarse Anditias. Yo soy el único Anditias en Brasil. Y mira, Brasil tiene 220 millones de personas. Yo soy el único. Mira, cumples tu destino porque escribes, eres profesor, te comunicas, al final sos como un Hermes contemporáneo. Total, y estar entre, eso me encantó. Y Sí. de hecho, justamente te dije, Anditias, para retomar que habías mencionado Duluth, y que yo para hoy repasé un poco el rizoma, ¿no? Esta estructura que propone Duluth, que sería una estructura en contraposición a la arborificada, ¿no? Al árbol, a la torre, esto que hemos hablado de jerarquías, una estructura más bien horizontal. Y justamente decía que el rizoma, dice Duluth, no tiene ni principio ni fin, sino que siempre estar en el medio, siempre estar en un entre, ¿no? En un entre, ¿no? El rizoma no tiene inicio ni tampoco fin, conecta todos los puntos, es decir, todos los puntos están conectados entre sí. Eso también es muy interesante. Es una zona de indiferencia, como dice Agamben, por ejemplo, una zona que no está en los polos opuestos. Porque estamos siempre pensando en polos opuestos. Totalmente, lógica binaria horrible. Sí. Bien, mal, Todo el rato. hombre, mujer, noche, día. Esto es todo irreal, ¿sabes? Esto es falso. Las cosas no son así. Las cosas son procesos, pero nosotros como somos seres de tiempo, tenemos que ver las cosas en el tiempo y por eso vemos una configuración. Hay que tener, como lo decían los estoicos, los que a Deleuze le encantaban los estoicos, la visión de Dios. La visión de Dios es de todo el proceso al mismo tiempo y sin parar. Imagínate, esto ninguna LSD puede darnos, ¿no? Imagínate que la historia del mundo es una película que tú puedes ver todo el tiempo sin parar al mismo tiempo. Esta es la visión de Dios que no tenemos. Somos seres de tiempo, solo podemos estar en el tiempo. Así, pero eso no nos impide de pensar así, ¿sabes? Y de pensar esto que es tan difícil para nosotros porque tiene ese problema del miedo. La idea de que no tenemos principio ni fin. Los griegos, por ejemplo, no tenían esta idea de un Dios creador.
Los dioses siempre existieron, los dioses primordiales, la noche, la tierra, Sí. El caos. El cielo. Sí, el cielo. La cuestión es que en algún momento eso se organizó. En el principio era el caos, después se organizó de alguna manera. Nosotros tenemos que aprender a convivir con eso, con esta instabilidad, con esta Incertidumbre. Totalmente. incertidumbre, esta Imposibilidad también. Sí, nossa fragilidade. Nós somos seres que estamos morrendo. Estamos en falta. Exacto. Sí. Estamos morrendo em este momento e vivendo também. Esta é a paradoja. Sí. Para vivir, temos que morrer ao mesmo tempo. Exacto, exacto, sí. Pero em um sistema egoísta, em um sistema cerrado, em um sistema competitivo e falso como o neoliberalismo, isso se põe como um grande medo e as pessoas quedam amedrontadas com isso. E a resposta para isso é muito simples, é fascismo sempre. Fascismo é esta dimensão que quer dar-nos certezas, seguridades, quer nos dar, de alguma maneira, garantias que não existem, sabes? E aí se pensa em um mito de pureza original, a Espanha tem que volver como era, não sei, em 40 anos, 50 anos atrás, Itália também, Brasil também. Aí e eu tenho uma fórmula que vou repetir insistentemente nesses dias todos que estejamos juntos. Donde há pureza, há fascismo. Isto para mim é muito claro. Que é uma política de muerte, é uma política que odia o diferente. Odia a vida também. Odia a vida, sim, porque a vida é este processo de cambio, fundamentalmente. Exacto. E a anarquia deste livro e de outros autores também, é essa dimensão de valorizar, de valorar de tener como algo precioso, esta maleabilidade, esta mutabilidade, este cambio, este movimento que somos nós outros. E isto é muito difícil, mas é muito bello também. Sí, bellísimo. Nos ha dejado sin palabras. La verdad nunca pasa, nunca nos quedamos sin palabras nosotros. Somos dos loros, dos cotorras, pero esto ha sido muy fuerte. Y bueno, nada, y un poco, nada, saber si tenemos la posibilidad de un orden en ausencia de un ordenante, de un solo ordenante. A ver si eso es una. Y también me gustaría que comentaras, no quiero que te vayas sin comentarnos el tema de la democracia, justamente, sí. Porque creo que, o sea, las personas de a pie a veces que nos escuchan, que no saben mucho como de política, no saben dónde, o sea, como nosotros, ¿no? Gente que, o sea, que tiene, o sea, la diferencia entre los tipos de democracia y bueno, y eso, tu opinión. Tiene también. que ver con lo que yo le iba a preguntar también, si crees que hoy vivimos en una especie de feudalismo digital, ¿no? Muy bueno, sí. El problema del orden. La orden, sí, hay orden, pero la orden es siempre local, ¿sabes? La orden es siempre transitoria. Tenemos como islas de orden en un mar de desorden. Y tenemos que construir. El problema es que estos órdenes que existen son impuestos de arriba a abajo. Una política anárquica crea orden, pero nunca, jamás una orden fija, una orden general. Esta ideia, para mim, é uma das ideias mais loucas do mundo. A ideia de que milhões de pessoas têm que viver com uma única regra. Isto é para todos igual. E as pessoas pensam que isso é liberdade. Não. William Blake dizia: a mesma lei para o leão e para o boi é opressão. Não. E é o mecanismo, é o dispositivo central do direito ocidental. Não é de Espanha, de Brasil, é de todo o Ocidente. A ideia. Eu não tenho nada contra a ordem. Eu tenho contra uma ordem autômato, uma ordem autogarantizado, uma ordem exterior ao ser, ao movimento. As experiências anarquistas são experiências as reais que han existido, por exemplo, nesta cidade, em Barcelona, em final dos anos 30, não? Quando da Guerra Civil, são experiências absolutamente ordenadas. Há que ordenar, mas não são impostas, são debatidas, são como que dialogadas. As pessoas, temos que crer em las pessoas, não que são buenas, que são ángeles, não, mas que são capazes de ir mais allá de lo que está puesto, ¿sabes? Y la segunda cuestión que... Bueno, si vivimos en un feudalismo digital, es decir, en el sí. sentido de jerarquía de hoy en día. La democracia. La sí. democracia. Y la democracia. Yo no tengo
ni duda, no vivimos en democracia. Si la palabra tiene algún sentido, ¿no? Democracia representativa para mí es un oxímoro, ¿sabes? Oxímoro es esta figura de lenguaje, una expresión cuando una parte niega a la otra, ¿no? Como, por ejemplo, cuadrado redondo, o fascista honesto, ¿no? No existe eso, ¿no? Democracia representativa, la representación es la negación de la democracia. Si hacemos un estudio arqueológico, de arqueología filosófica, por ejemplo, para ver cuándo y cómo se creó la democracia representativa, por ejemplo, con los llamados padres fundadores norteamericanos, son muy honestos en este sentido. Dicen, tenemos que crear una forma de poder para aislar el pueblo, ¿no? Así que las mayorías van a esmagarnos. Es muy interesante. Hoy el discurso del derecho de las minorías originalmente ha sido un discurso elitista. Los padres fundadores, los propietarios norteamericanos que han de alguna manera vencido la revolución contra Inglaterra, han pensado, hay muchas personas con débitos, con dívidas, se dice, no sé. ¿Con? Dívidas. Sí, con deudas. Deudas, con deudas. El pueblo es muy grande y tenemos que hacer un sistema que se parezca a democracia, pero que no sea democrático. Así que creamos y han pensado los mínimos detalles, mandatos longos de 4 o 5 años, grandes tensiones territoriales, imposibilidad de control popular, la idea de que eso es otra locura, porque si piensas, por ejemplo, en una representación privada, no sé si vosotras ya han tenido la infelicidad de tener que lidiar con abogados, por ejemplo. A veces sí. Un abogado es un representante privado. Tú dices a él, yo quiero eso. Si no hace, tú lo dejas y busca otro abogado. Sí. Esto es normal en cualquier relación representativa. Pero en política no. Si tú votas en un diputado, un representante... Y lo hace como el orto, no le puedes decir, señor, está haciendo mal su trabajo. Sí, no puede hacer nada. Él se autonomiza completamente. Así que no es representación, es un verdadero. La democracia representativa es creada para aislar el pueblo del poder. Y se ha puesto como la única posibilidad. Y dicen con mucha tranquilidad los profesores universitarios, por ejemplo, no hay más opciones. Vivimos en sociedades muy complejas, muy grandes. Hombre, esto es mentira, porque están confundiendo causa y efecto. Vivimos en sociedades muy grandes y complejas para que no sea posible la democracia, y no el contrario, ¿sabes? Es como si fuera un destino. Tenemos que vivir en sociedades grandes y complejas, y por eso no hay democracia. No, ha existido una decisión. No queremos que el pueblo, como se dice en portugués, jale, que el pueblo... que el pueblo más simple, las personas más sí, el de pie, el civil de pie, la persona de la calle. El lumpen. El de la calle. Como dicen los alemanes. Y esto, incluso las izquierdas tienen este prejuicio, ¿no? Las personas no saben pensar, no saben gobernar, así que tienen que ser gobernadas. Sí. Marx ha dicho eso. Exacto. Sí. Y lamentablemente tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. Sí, pero bueno, se nos acaba, pero... ha sido un placer. La verdad estoy asombrada. Y para conectar con lo último dicho, ¿no? María Zambrano dice, sería revolucionaria toda aquella política que no sea dogmática de la razón, ¿no? Es decir, que no vaya justamente a dogmatizar, a imponer, a tratar de ir todos por el mismo camino, el bien y tal, ¿no? Como un poco siempre en constante cuestionamiento. Tenemos que hacer rizoma, ¿sabes? Exacto. Hacer rizoma, devenir rizoma. Hacer rizoma y lo que decías al principio, abstenerse un poco del deseo de ser gobernado y también del deseo de gobernar a otros, ¿no? Totalmente. Como que hay algo ahí dentro propio de cada ser humano, ¿no? Un poco, el otro día estaban en lo del amo y el esclavo, ¿no? O sea, hay algo que se genera ahí con el otro que de alguna forma podemos abstenernos de querer dominar al otro y dominémonos a nosotros mismos mejor, ¿no? A ver si podemos, que no es nada fácil. Y bueno, tenemos Andy Díaz va a estar aquí una semana más y tiene una agenda muy guay porque el martes presenta el libro con un amigo nuestro, con Francisco de León y con Francis García. Sí.
Va a haber música de blues, así que el martes Eventazo. 21, Allí estaremos. todos invitados a las 19 en la librería Documenta. Y luego vamos a tener un encuentro que se dio de casualidad y me encanta, que es Jorge Alemán y Andy Tias, con un titulazo que es Pensar el fascismo, que va a ser en Lata Peinada a las 18 horas este sábado 25 en Lata Peinada, Barcelona, a las 18 horas, un eventazo. Allí estaremos, por supuesto que sí, y ha sido un placer, Andy Tias, de verdad, tenerte aquí. El placer Gracias. es mío. Para mí es un poco difícil hablar en portuñol de esas No. cosas No, todas. hablas español mejor que yo, Hablas No. español mejor que yo. No, es muy gentil, muy Se amable. entendió genial y además estuvo buenísimo, la verdad que muy buen episodio. Gracias. Muchas gracias. Gran episodio, para el Espero- recuerdo. Espero volver otras veces. Sí, Claro que sí, eso esperamos. invitadísima. Gracias a todos los oyentes, Sí, una vez bona más. nit. Bona nit a tothom. Adeu. Chao, chao. Gracias.